Entre letras se oye La Voz del Cepsure. Un programa donde se estudia y revisa la literatura a lo largo de toda la línea del tiempo, así como obras contemporáneas de gran importancia. Escucharás entrevistas y diálogos con escritores, poetas, ensayistas con gran aporte a la literatura. La Voz del Cepsure, con Didier Gómez Trujillo. Comenzamos. La Voz del Cepsure. Saludos México y a Hispanoamérica. Bienvenidos a todos los oyentes a La Voz del Cepsure. Mi nombre es Didier Gómez y hoy tengo a dos invitados especiales que me acompañarán en la séptima emisión de este programa. Ellos son dos amigos, así que déjenme presentarles primero a la escritora y poeta Fabiola Toledo, que me acompañará para platicar con el siguiente invitado. Así que bienvenida Fabi Toledo, es un gusto que estés hoy aquí en La Voz del Cepsure. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas tardes, según sea el lugar. Encantada de estar acá con ustedes, platicando con este gran maestro sobre sus obras y para darlo a conocer también con todos los que nos están ahorita escuchando. Bienvenidos todos. Gracias Fabi, que nos acompaña. Ella es escritora, como les mencionaba, y tenemos con nosotros el día de hoy a un escritor de novelas. Él es el escritor Ney Antonio Salinas, quien ya tiene un amplio recorrido. Estaremos platicando con él. Ney, es un gusto que estés con nosotros el día de hoy. El gusto y el honor es mío, y de estar aquí con ustedes compartiendo la palabra. Y ahora, por dónde estás ahorita? Porque cuando nosotros estamos hablando contigo, sabiendo que eres un gran cafetalero, ¿trabajas en cafetales? Sí, de hecho trabajo en una empresa que nos dedicamos a asesorar a productores de café para la producción y exportación de café orgánico de Chiapas y de distintas zonas del estado. Entonces, ese es mi trabajo base, por así decirlo: la producción, procesamiento, calidad y exportación de café. Mira qué interesante es esta parte de tu vida que lo estamos dando a conocer el día de hoy para quienes nos escuchan y podrán leer tus novelas, esas novelas de personajes creados. No sé si a través de tu imaginación ya nos dirás si son personajes reales o no. Y ahora, bien, Fabi Toledo, ¿qué le podemos preguntar a un escritor como Ney Antonio Salinas? Bueno, pues ¿qué se le pregunta a un maestro grande de las letras? Inicialmente me gustaría saber, dentro de la última publicación que seguramente nos va a comentar más adelante, cómo puede una persona que se dedica a la profesión del café poder meterse en la novela negra, ¿no? O sea, cómo hace esa línea, esa inspiración para poder escribir ese tipo de literatura. Amigo Ney, creo que sí hay una pregunta ahí. Sí. Sí, maestra Fabi, mucho gusto conocerla por estos medios. Pues fíjese que mi experiencia como escritor viene de mucho tiempo atrás. De hecho, mi formación profesional es técnica, soy ingeniero dedicado a las cuestiones del medio ambiente, la agricultura orgánica, el campo. Y pues siempre he tenido, más o menos desde la adolescencia, el interés de escribir. Y normalmente era como un sueño pausado por ahí, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a escribir, empiezo a publicar poesía. Y yo en esos tiempos quería ser poeta. Entonces, mi experiencia de vida, mi experiencia de lectura me fueron llevando hacia los terrenos de la novela.
y es ahí donde me he podido desarrollar mejor literariamente hablando, porque este género me permite abrazar a otros géneros como el cuento, la crónica, el reportaje, la misma poesía. Es un género muy generoso que permite moverse al autor en diferentes escenarios, diferentes tiempos. Y bueno, en base a la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que me inspira? Hay hondas preocupaciones de mi parte en cuanto a la situación social que vivimos, la situación económica, también la situación ambiental, que es crítica. Todo esto nos genera ambientes un tanto oscuros, un tanto existencialistas, que nos permiten reflexionar sobre el presente y el futuro, ¿no? De dónde venimos y dónde vamos. Ese es el principal, ¿no? La religión, también intentar reflejar lo que estamos viviendo, ¿no? Como sociedad, como individuo también, ¿no? La cuestión de las preocupaciones colectivas, pero también las honduras intelectuales del individuo. Todo eso nos conforma un escenario complicado, cambiante. Año con año las situaciones que tratamos son distintas. Entonces, todo este cúmulo de ideas es lo que me motiva, pues, o me inspira, por así decirlo, a escribir. Y desde luego está también la pasón de querer hacerlo, ¿no? De decir, este loco a mitad de la madrugada está escribiendo. Usted como escritora sabe que hay como una adrenalina al momento de escribir, ¿no? Una adicción. Entonces, hay temas de preocupación, hay escenarios, hay personas, ¿no? que están asentadas en la realidad, pero que de cierta manera todo es susceptible de literatura, ¿no? Entonces creo que por ahí va también lo de mis obras que comentaba hace poco, sobre estos personajes, ¿no? Que se mueven en realidades que son tan duras, tan complicadas, tan reales dentro de lo que es el perímetro literario de la obra. Entonces tienen una fuerte base en la realidad y bueno, vistos a partir de la ficción, ¿no? A partir de la ficción es como son reflejados en esto. Sí, Ney Antonio Salinas Domínguez es nacido en Piltepec, municipio de Jiquipilas, Chiapas, México. Como él mencionaba, es ingeniero en planeación y manejo de recursos naturales renovables por la Universidad Autónoma de Chapingo. Es autor del volumen de cuentos El Retorno y otras nocturnidades, editorial Porrúa, publicado en el 2013, y de las novelas Sombra de la Avenida, publicado por Foneculta en el 2020, y Sino del Éstrigo por Valquiria Eos Editorial 2021, y hablaremos de su última publicación. Pero además, Ney Antonio Salinas escribe reseñas de libros y artículos varios en el blog Caminante Bibliomorfo, blogspot.com, y ahí vamos a encontrar mucho del contenido de lo que es el pensamiento de Ney Antonio Salinas a través de la revisión literaria también de otras obras de personajes que en un momento dado él nos explicará por qué escribe sobre esas reseñas. Y como mencionaba Fabi, en un trabajo donde implica estar de lleno en la producción del café, con una preparación que él tiene y además amante de la naturaleza. Lo hemos platicado con él, cómo le encanta andar en el monte, al igual que a mí, bajo los árboles, respirando el aire puro, viendo los animales, incluso alguna víbora que de repente se nos atraviesa por ahí. No nos asusta, sino que sentimos que es parte de este mundo donde vivimos.
Y ahora, Ney, con este acercamiento que tienes a la naturaleza, ¿cómo se te ha permitido, según tú, el escribir de la forma que lo haces? Pues siento que tiene que ver las lecturas, ¿no? Las lecturas y por otro lado el camino de la vida. Usted sabe que la vida en el campo es dura, se trata de administrar muy bien los tiempos y los recursos para poder obtener resultados y eso te lleva a una vida austera, ruda, riesgosa, como bien decía, encontrarse con una culebra, pero eso simboliza muchos otros peligros, ¿no? Un derrumbe, el paso de un río crecido, que cada vez son más raros, ¿verdad? No sé, este tipo de circunstancias que rodean la vida del campo, pero también hay personas, ¿no? Por ejemplo, yo de niño me quedaba maravillado con las narraciones de los viejos, ¿no? Cuando se ponían a platicar, yo agarraba mi silla y me presentaba con ellos porque era contemplar el poder que tenía la palabra para reconstruir pérdidas, ausencias, lugares, tiempos. Entonces todo eso me tenía a mí maravillado, ¿no? Yo siempre preferí estar con personas mayores que jugar con niños de mi edad, por ejemplo, ¿no? Y no porque yo fuera muy, no sé, raro, ¿verdad? Sino que a mí me encantaba mucho estar con los viejos, ¿no? Aprender, escuchar. Y siento que yo ese cúmulo de situaciones fueron los que me fueron llevando hacia la novela negra. La novela negra retrata normalmente crimen y violencia en nuestros tiempos. Ha tenido también una evolución el género y yo trato de darle una visión completamente mexicana, pero más específicamente una visión completamente chiapaneca, ambientada en nuestros terrenos, en nuestras ciudades, en nuestros montes, en nuestros escenarios, pues, con la idea de, por un lado, poner a Chiapas dentro de la geografía literaria nacional, pero por otro lado construir historias con los que nosotros nos identifiquemos, ¿no? Que también como chiapanecos tenemos muchas historias fuertes que contar y es por ahí, ¿no? Es por ahí el móvil, la intención, la misión y la pasión de escribir. Y ahora, antes de pasarle el micrófono a Fabi, quiero preguntarte ¿en dónde estás ahorita transmitiendo para La Voz del Sepsure? Ahorita estoy acá en la oficina en San Fernando, Chiapas. Es un pueblito a 20 minutos del norte de Tuxtla, rumbo a Chicoacén. Por ahí estamos, pues todavía terminando el día laboral y compartiendo pues con ustedes la palabra. Y es que estamos presentando a Ney Antonio Salinas prácticamente en la intimidad de su trabajo. Y precisamente porque, como decía Fabi, ¿cómo puede alguien con un trabajo tan absorbente, que además le encanta, pero además ser un excelente escritor? Fabi, adelante. Sí, porque yo o sea, me pongo a pensar, hablar en una novela de tipo de corte de crimen y este tipo de temas y se sitúa en una ciudad, ¿no? O sea, digo, no quiero decir no conoce una ciudad ni nada, pero es hombre de la tierra, ¿no? Hombres de barro, ambos escritores con los que estoy en esta transmisión compartiendo, y que me siento muy honrada, por cierto. Tienen esa sensibilidad, ¿no? Precisamente porque creo que están envueltos de la naturaleza y también, como dicen, en la preocupación. He tenido la fortuna de conocer la tierra donde trabaja el doctor Didier, también escritor, y bueno, realmente rodearse de esos ambientes creo que nos dan tal vez la inspiración, pero yo creo más esa sensibilidad de poder plasmar esa preocupación al concreto de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues
Esto me da una referencia acerca de la última novela que seguramente nos va a comentar, repito, de esa forma tan sencilla, ¿no? de plasmarlo para los lectores, para que la recibamos de una forma tan limpia, tan blanca, tan transparente, a pesar del color del género, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que sí me queda bastante claro la relación que existe, ¿no? Entre la naturaleza y el concreto y esa preocupación. Entonces ahora entiendo un poco más las cosas de esta sensibilidad del maestro. Ney Antonio Salinas tiene dentro de su blog algunos artículos, por ejemplo, ¿por qué leer a Tomás Pinchón? O la reseña o el artículo sobre la novela Fragmentaciones, una pues narrativa de novela chiapaneca. Ahora tenemos también otro artículo de absurda noveleta negra, también antología Calabacitas Tías, Morir al Sur, de gran escritor chiapaneco Gabriel Velázquez Toledo. Es alguien que está de lleno, y esto le vamos a preguntar, porque tengo la idea de que dentro del blog de Caminante Bibliomorfo también hace una autorrevisión de lo que se está escribiendo como una forma de continuar en esa preparación que realiza todos los días. Aquí él nos podrá comentar si después de terminar de trabajar, esa hoja en blanco lo llama para escribir, cuando debería llegar a descansar, ¿no? ¿Qué pasa? Es lo que comentaba hace unos momentos, doctor, que hay como una pasión, una adicción hacia esto de la lectura y la escritura. Hay veces que el cansancio es tal, ¿verdad?, que lo que uno desea es dormir, descansar, y aunque la cama esté a 2 o 3 metros, hay algo muy grande que llama, que quema, que impulsa a saltar de la cama y abrir la computadora y empezar a escribir, o en mi caso yo soy escritor a la antigua, ¿no? Escribo a mano en libreta, o cuando estoy en el campo no hay oportunidad de conectar un aparato, ¿verdad? Entonces, pues escribo en cuaderno y ya luego transcribo, edito. Rara vez escribo directamente sobre la computadora, pero sí existe esto, ¿no? De que aunque haya cansancio, aunque haya frío, hay ese llamado, por así decirlo, como ir a tomar agua, como respirar. Es una necesidad profunda, ¿verdad?, que apremia, que urge. No sé cómo explicarlo, ¿verdad? Es una especie de adicción, diría yo, una especie de adrenalina, de encontrarse, de encararse a uno mismo al momento de escribir o de leer, ¿no? De descubrir los mundos que muchos autores nos plantean, y sobre todo leer de todo, ¿no? De todos los géneros, de una manera que nos permita lograr, pues, nuestros objetivos como lectores. Y yo creo que eso es lo que a mí me pasa, ¿no? De que termino un texto y ya estoy acostado y respingo de la cama de nuevo para ir a poner esa coma, ese punto que faltó, ese espacio de más, no sé, por ahí creo que va mi asunto. Fíjate que te entiendo muy bien porque, bueno, me la paso escribe y escribe, pero esa forma de lograr que tus personajes nos envuelvan en ese ambiente novelesco no es cosa de un día para otro. Esto es un trabajo que ha realizado, y por eso decía Fabi, como maestro de la escritura,
preguntaríamos nosotros, ¿tú haces una planeación de tus novelas? La última novela tuya es Sino del Éstrigo, ¿es correcto? Sí, Bueno, sí es. la última publicada, porque sé que tienes otras revisando, ¿no? Sí, es esta. Algo antes? Es esta. Hay ocasiones en las que escribo ya con la historia armada en la cabeza, y eso es muy bonito porque es ponerse a escribir como recibir un dictado, ¿no? Pero hay otras que hay que estructurar la historia. Por ejemplo, en Sombras de la Avenida, que es una obra un poco que espejea desde muchos ángulos y muchos personajes. Esa requiere un tratamiento muy especial, muy minucioso. Entonces, por ejemplo, Sombras de la Avenida me tomó alrededor de 16 años escribirla. En 2018 fue cuando yo la empecé a proponer a editoriales, y en el 2020 la aceptó publicar con Inculta. Y por ejemplo, Sino del Estrigón, que es una novela chiquita de 120 páginas más o menos. Yo ya tenía la idea en la cabeza y solo me senté a escribirla como tal, así como va saliendo, pero ya con la idea terminada, ya sabía hacia dónde iba. Y esa novela, por ejemplo, me tomó un mes, no todo el mes de marzo del 2019 escribirla. Y fueron 2 años de edición, de corrección del texto, de revisión, de poner, de quitarle, de sintetizar, de aumentar esto, quitar lo otro. Y en el 2021 es cuando ve la luz la primera edición. Entonces yo deduzco acá que cada obra tiene su tratamiento, tiene su tiempo, porque igual tengo otras novelas empezadas y algunas tienen muchos años y todavía les falta para poder madurar. Sin embargo, hay otras que están ya terminadas y falta la revisión, ciertos detalles, y ya se podría decir que están terminadas. Pero cada obra te exige un tiempo específico, horas silla de estar sentado, y bueno, esta obsesión, ¿no?, de querer terminar las cosas, pero hacerlas bien, hacerlas. Por ejemplo, en Sino del Estrigo, mucha gente me dice: oye, es tu historia, ¿en quién está basado? Porque se siente tan real, tan cotidiano, un lenguaje tan sencillo, como decía la maestra Fabi, que lo entiende cualquier persona, ¿no? Desde el doctorado más encumbrado, más académico, hasta la persona que vende lotes en la calle. Es una novela muy generosa en ese sentido, porque todo lector la puede leer y la va a entender y la va a sentir como suya, porque son historias que nos suceden pues en el día a día, que no están tan lejanas, que básicamente, por ejemplo, el Sino del Estigón es la historia de un muchacho que, forzado por la pobreza, se ve obligado a aceptar empleos que no le gustan, que no quiere, pero que tiene que hacerlo porque hay que comer, y no se está dando cuenta que paso a paso eso lo está llevando a ser partícipe del crimen organizado, ¿no? Y es el tránsito de una persona honesta, noble, trabajadora, hacia lo que sería un sicario, un profesional de la violencia. Bien, vamos a escuchar a Fabi Toledo con respecto a la novela Sino del Éstrigo. Bueno, el comentario, haciendo referencia a lo que comentaba el maestro Ney, de que esto de la escritura es como una adicción, si se vale el término, una adicción buena, ¿no? Porque el fruto, el resultado que ha logrado, al menos con esta última novela, que es la que estamos comentando, es sorprendente. O sea, el situar, porque además lees la novela y yo creo que es un tema actual que no tiene vigencia. O sea, esta novela yo creo que puede ser leída tiempos más adelante y va a seguir siendo un tema vigente, ¿no? Entonces, recalcando lo del lenguaje, me parece que es muy acertado, porque está al alcance de cualquier lector. Entonces, eso también genera una confianza en esta obra. Y bueno,
¿qué le puedo comentar? Bueno, sí quisiera que nos platicara el significado para los que nos están escuchando, el significado del título de su obra, maestro, por favor. ¿Qué les parece que antes de que Ney nos explique el signo del estrigón, nos vamos a escuchar las efemérides con Claudia Vázquez Zúñiga? Efemérides. 19 de marzo. En 1999 fallece Jaime Sabines, poeta mexicano, autor de Tarumba. En 2008 fallece el escritor británico Arthur Charles Clarke, autor de 2001, Una odisea del espacio. 20 de marzo. En 1770 nace el poeta alemán Friedrich Hölderlin, autor del Único y Patmos. 22 de marzo. En 1814 nace la poetisa cubana de origen español Gertrudis Gómez de Avellaneda. En 1832 fallece el escritor alemán Johann W. von Goethe, coautor de la novela, poesía lírica, drama y tratados científicos. Pasó a la historia con obras como Fausto. 24 de marzo. En 1809 nace el escritor, periodista y dramaturgo Mariano José de Larra, exponente del romanticismo español, autor de artículos como Vuelva usted mañana. En 1926 nace Darío Fo, dramaturgo italiano, premio Nobel, autor de Misterio Buffo. En 1948 nace Eduardo de Menticuti, autor de novelas cortas y novelas como Tatuaje. En 1905 fallece el novelista francés Julio Verne, considerado uno de los padres de las novelas de aventuras y de la ciencia ficción, con obras como La Vuelta al Mundo en 80 días, Viaje al Centro de la Tierra. Bien, amigos, ya regresamos a La Voz del Sepsure después de escuchar las efemérides en la voz de Claudia Vázquez Zúñiga. Y la pregunta que le había hecho la escritora Fabi Toledo a Ney Antonio Salinas es: ¿qué significa el título de su última novela? Es signo del estrigón, se refiere a, es una unión de palabras que por separado tienen su propio mundo, ¿verdad? Sino es el sinónimo de destino, y el estrigón es una figura mitológica tomada de la Odisea de Homero, que en el regreso que hace Odiseo y sus hombres de Troya hacia Ítaca, es condenado por los dioses a vagar por la eternidad para no poder llegar a su casa. Entonces en esta travesía topan con la isla o con la ciudad Telépilo de Lamos, que está habitada de estos gigantes antropófagos, es decir, que se alimentan de hombres, y de ahí viene el título, ¿no? Es el canto 10 de la Odisea. Y es una analogía, ¿no? Es decir, destino de antropófago o sino del estrigón, es decir, el hombre que se alimenta del hombre, y ese es el oficio del sicario, ¿no? Para poder cobrar su sueldo o su manutención o sus viáticos, lo que eso implica, el intercambio monetario, tiene que cegar vidas, ¿no? Ese es su oficio, ese es su tarea, ¿no? En este mundo complicado del crimen organizado. Y es de ahí como nace el título, ¿no? Sino del estrigón, es como decir destino de asesino o destino de matón. Interesante el título, de hecho llama la atención de inicio, y esa explicación de lo que tomas basado en la Odisea, esa famosísima epopeya de Homero, escritas en el siglo VIII y que han tenido una gran influencia para toda la literatura del mundo a través de los siglos, y que retomes eso implica que cuando vamos a tratar de ser escritores, y eso se lo decimos a quienes nos están escuchando, chicas, chicos que están dedicándose a escribir, que lo que nos está mostrando Ney Antonio Salinas es que para poder escribir las novelas tenemos que leer demasiado. Es obligada la mitología griega. En la actualidad no podemos prescindir de ellas, ¿verdad, Ney?
Sí, de hecho, la lectura como tal es la actividad principal del escritor en sí. Yo diría que no es la escritura, sino la lectura, porque sin lectura no tiene sentido su oficio, ¿verdad? Los grandes clásicos, pues como decía la maestra Fabi, no tienen vigencia, no son aplicables a todo tiempo, a toda sociedad. Y por eso de ahí mi idea, pues, de retomar a esta figura mitológica de la Odisea para darle un título a algo que está ocurriendo en nuestros tiempos, ¿no? De una manera tan natural, tan cotidiana, tan indiferente a veces para nuestras sociedades, que lo vemos como algo natural. Y bueno, esto para mí es importante, ¿no? Desde el punto de vista de que la lectura es imprescindible. Normalmente cuando yo he estado en talleres literarios, el requisito que nos piden, aunque escribas una hoja diario, pero tú tienes que leer 10, 15, 20 páginas diarias, esa es tu tarea, porque el oficio de la lectura es la mejor escuela. Te va a proveer de sensibilidad, de herramientas de uso del lenguaje, de ideas, de las herramientas, pues, que se necesitan para poder adentrarse en estos campos minados de la palabra. Y creo yo que igual sin lectura podrían quitarme todo, ¿verdad? Pero menos la lectura. Incluso podría soportar no escribir un tiempo, pero lectura sí siempre tengo presente, porque es como la mejor escuela, ¿no? Es al interactuar o al recibir el mundo del autor que te está proponiendo en su obra, es un montón de información, es un eco muy grande que resuena, y por lo mismo tiene una utilidad adentro de la sensibilidad del autor. Y en mi caso, pues la lectura es algo del diario que no puede estar, como decirlo, en un segundo término. Tengo varios libros que reseñar todavía que ya leí, pero faltan tiempo y fuerzas para poder plasmar eso en el blog. Pero sí, ¿no? Es la idea, ¿no? La lectura es la mejor escuela, y es la actividad principal de un escritor, debe ser la lectura. Interesante comentario de un escritor. Y ahora habría que preguntarnos y preguntarle a Ney, ¿quiénes son los escritores que más han influido en su forma de narrar? ¿Serán contemporáneos o serán los clásicos? Él nos podrá decir. Pues yo desde niño estoy en contacto con los clásicos por mi padre, ¿no? Siempre nos hablaba desde niños de la Grecia antigua, de los filósofos, de los guerreros, de estos pueblos que formaron, pues, las primeras civilizaciones occidentales. Y yo estaba maravillado, y sigo estando maravillado con el mundo griego. Creo que son mi primera base, ¿no? Mi cimiento de la lectura. Pero hablando más recientemente sobre mis influencias literarias, por así decirlo, las ubico dentro de la literatura norteamericana, ¿no? Mis máximos referentes podrían ser Ernest Hemingway, William Faulkner, Raymond Chandler dentro de lo que es la novela negra, Dashiell Hammett, autores como Paul Auster, que aunque no están de lleno en la novela negra, pero tienen ese tinte negro en sus obras. No sé, James Ellroy, por ejemplo. Hay otro autor muy de novelas muy extensas que se suicidó, y fue una historia muy, muy triste también, que se llama David Foster Wallace, que escribió una novela enorme de más de 1000 páginas que se llama La broma infinita, y que es una novela descomunal. Exige mucho al lector para seguirle el hilo, no seguirle el paso. Thomas Pynchon, por ejemplo, también es para mí un autor de culto dentro de lo que es la literatura norteamericana. Es un autor laberíntico, también exige mucho al lector para poder leerlo. Si no estás atento, ya perdiste el detalle de 2 o 3 renglones arriba, porque te cambia bruscamente la historia.
A mí ese tipo de narraciones me gusta mucho, que exija al lector concentración. Y si se dan cuenta, más o menos en Sombras de la Avenida tiene un poco de eso, que si te distraes un poco se pierde el asunto y tiene uno que volver a reconectarse. Contrario a Sino del Estrigón, que es una lectura muy noble, ¿no? Muy sencilla, que desde el inicio sabes a dónde va y va a un ritmo muy fluido. Entonces eso podría comentar, ¿no? Mis referentes literarios están dentro de la literatura norteamericana y obvio también en la literatura mexicana, ¿no? No podemos olvidar a Rulfo, que es uno de los grandes maestros, Carlos Fuentes dentro de la novela, y también en el ámbito latinoamericano para mí Roberto Bolaño es muy, muy importante. Y bueno, la lista es interminable, ¿verdad? Pero creo yo que esos son los cimientos que yo he tenido en la lectura. Tan interminable como el maestro Borges o el maestro García Márquez, entre otros, ¿no? Y Fabi, ¿qué más le quieres preguntar a nuestro amigo Ney Antonio Salinas? Ya sabemos que es un hombre entregado a ese grano tan exótico que gusta en todo el mundo. Y quiero decir que cuando nos sentamos a platicar entre escritores, bueno, siempre, generalmente es en un café. No tanto es en una mesa de 4x4 para tomar una chela, ¿no? Sino sentados tomando un cafecito. Y luego, si ustedes nos pudieran ver, amigas y amigos, verían que estamos rodeados de libros. Sí. Pero ahora, Fabi, ¿qué más le quieres preguntar? Bueno, yo creo que más que hacerle una pregunta, sería como adentrarnos un poco a dónde adquirir el libro, bueno, sus obras, ¿no? No solamente su reciente creación. Ese sería como que el tema de la pregunta, pero sí un comentario quisiera realizar cuando nos hablan de un escritor nuevo que tiene una trayectoria, bueno, nuevo para las personas que están conociendo al escritor, ¿no? Que ya tienen una trayectoria como la suya. Empezamos a conocer solamente al escritor, ¿no? La parte, digamos, famosa de que se nos presenta. Pero tener este acercamiento, conocer más a fondo al artista, al creador, creo que es importante, sobre todo también para las personas que nos escuchan, que están en este momento teniendo este acercamiento con un escritor maestro de su talla, con este conocimiento tan vasto, con tantas referencias y con una acertada, con todas sus respuestas tan acertadas, pues nos demuestra realmente la experiencia que tiene, ¿no? Entonces la admiración es ahora doble porque tenemos la parte humana del maestro que conocemos en, no sé, redes sociales o en el medio, ¿no? Entonces creo que sería como el comentario, ¿no? La admiración hacia un grande y a veces las personas que estamos tratando de escribir narrativa, como es mi caso, porque comentaba que inició con poesía, muchas personas dicen que la poesía es más complicada, sin embargo, creo que incursionar en la narrativa, en la prosa, a lo mejor al principio puede ser prosa poética porque no se va desprendiendo, ¿no? La poesía de la forma de escritura de una persona, pero ya de entrarse a sus novelas, a las obras que ha realizado ya de narrativa firme, creo que pues es admirable porque es un desprendimiento y además todo lo que hace, ¿no? Los comentarios, también estuvimos por ahí, si podemos compartir la dirección de su blog o cómo lo pueden buscar, porque todas las sugerencias que hace, el tiempo que se da para
para también hacer esas sugerencias, esas lecturas, es importante, porque creo que también es un gran promotor cultural, un promotor de lectura, y escucharlo hablar de las obras griegas. El doctor Didier aquí nos ha acercado mucho en el círculo de lectura del colegio. Principalmente se preocupa de esos temas, de esas obras, porque creo que sí son una base importante. Entonces, por eso también quise hacerle la pregunta del nombre de la novela, porque hay una referencia, pero a mí sí me interesaba también conocer y saber cómo era la relación que había hecho, y me parece impresionante, la verdad me gustó mucho, porque sí aterriza bastante en la temática de la obra. Entonces, pues bueno, la siguiente pregunta sería esa, ¿no? ¿Cómo podemos, los que nos están escuchando y los propios, adquirir sus obras, dónde y de qué forma, ¿no? Sí, hay dos vías, ¿no? De manera directa en la librería Educal del Centro Cultural Jaime Sabines, acá en Tuxtla Gutiérrez, se está distribuyendo la novela. Y por la otra, a través de correo o redes sociales conmigo, yo mismo hago los envíos por paquetería o por Correos de México. Y así es como hemos distribuido el libro, y ha caminado muy bien, tanto que nos ha dado para una segunda edición. Y siguen caminando los tirajes. Hace poco terminamos el más reciente y viene otro en camino. Y entonces me da gusto porque es una novela que es muy asequible para todo lector, ¿no? Empezando a leer, tú sabes, te va conduciendo, te va señalando el camino de una manera sencilla, clara. Y bueno, agradezco mucho su comentario, porque sus palabras hacen mucho eco acá en este humilde rincón del mundo. Bueno, coincido con Fabi de que eres un escritor muy empático, que no te sientes en las nubes, sino que eres alguien muy cercano, no solamente a los escritores y a los poetas, sino también a toda la gente. No veían ustedes, pero estaba su mascota, vino a saludarlo un ratito, un perrito blanco, que por cierto, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Chester. Vino a saludar Chester, y ahí está apareciendo ante nosotros, hablándonos de una persona muy sencilla, que ama la naturaleza, ya lo comentábamos, y que además estará con nosotros en la FLIP 2023, el Festival Literario Internacional Virtual del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste. Recuerden que nos pueden seguir ustedes a través del Facebook, en CEPSURE, Colegio de Escritores y Poetas del Sureste, también en YouTube. Tenemos otra página que es la del Legado de un Maestro, y tenemos un programa los días viernes en Diario Ultimátum, que por cierto mandamos un saludo a Ultimátum MX, ahí los días viernes en Mundo de Letras. Con todo este mundo virtual ya estamos muy cercanos entre países, por eso nos escuchan aquí en Estados Unidos, y estamos interaccionando hasta México y a toda Iberoamérica. En el Colegio de Escritores tenemos gente de Argentina, de Venezuela, de Cuba, de toda la República Mexicana, de Brasil. Así que, maestro Ney Antonio Salinas, realmente es un gusto que estés con nosotros. Tenemos otras presentaciones, van a ser presentaciones en vivo de tu novela, que tendremos con el Colegio de Escritores en algunas ciudades. Y ahora, ¿cuál es el siguiente proyecto? Porque hemos platicado una de la dificultad de promocionar los libros. La otra, también hablamos de un diplomado de creación literaria que va a dar el Colegio de Escritores, y donde tú y Gabriel Gallegos van a ser parte del staff de profesores, que estarán con gente también como el maestro Pepe Falconi, poeta, Felipe Montes, Espino Barros. Ya aquí nos
nos hablará de qué más profesores tenemos, Fabi. Para cine y poesía tendremos con nosotros otro gran profesor, maestro Carlos Azar Mansur. Y bueno, estamos rodeados de gente que estudia mucho y que además está creando cosas de muchísimo valor. Sombra de la Avenida, esa novela que todavía se sigue vendiendo, amigo Ney. Sí. Es una descripción de muchos personajes. ¿Cómo haces para que lleve esa secuencia sin que uno se pierda? Y son varias miradas. Sí, es como lo que comentaba yo, es sobre mis influencias literarias. La literatura norteamericana, esta literatura selvática, salvaje, densa. Yo quise hacer un experimento, ¿no? Aquí aplicado a nuestra realidad, a nuestro entorno, en el que la trama no fuera de principio a fin un personaje, sino fueran muchos personajes hablando desde su propia experiencia, desde su propia visión, sus espacios, y compartiéndonos esa ventana hacia su vida en una ciudad como Tuxtla Gutiérrez, desde el empresario cercano al poder, a la académica que da clases en la universidad, un contratista, constructor, una chica que padece depresión y está rodeada de soledad. Entonces son muchos personajes, ¿no? Un boxeador amateur retirado que es mecánico, un chavo que buscaba empleo pero que nunca lo encontró y terminó siendo velador en un almacén de materiales. O sea, son muchas historias que se van entrelazando para contarnos este espacio, podría decirse que infinito, que llamamos Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en un escenario y en un lenguaje completamente chiapaneco, mostrando preocupaciones de los personajes, los mismos escenarios de la ciudad, todo esto en un lenguaje poético. Ahí sí podríamos decir que sea una prosa poética, sin recurrir al verso, pues estamos haciendo poesía, mostrando imágenes profundas. Es una novela densa, ¿no? Que sí te exige estar atento para no perderte, porque tiene un hilo conductor, sino para que vaya el lector atando los cabos, y de modo que al pasar la última novela se tenga el mapa completo del recorrido y el lector dice, así era como estaba el asunto planteado. Y es como un puzzle narrativo, ¿no? Hasta poner la última pieza tienes idea de qué es lo que había ahí. En cambio, Encino del Estrigón es una historia que va del punto A al punto Z y va de una manera rápida, fluida, hasta, pues se podría decir que violenta, en este sentido de que refleja violencia, crimen, soledad, los rincones más oscuros de las ciudades. Y en este caso, pues es una historia que inicia en Tuxtla y se termina en Tuxtla. Ajá. Qué importante explicación de estas dos novelas últimas que estábamos comentando, ¿no? Encino del Estrigón y Sombras en la Avenida. Y ahora, cuando uno dice, soy escritor de novelas, yo todavía no termino la primera, o más bien ya la terminé, no la he publicado, y yo ya quisiera que estuviera publicada para decir, bueno, ya soy colega también de Ney y de Gabriel con respecto a las novelas, por lo menos en la primera, ¿no? Sin embargo, es una labor, como mencionaba Fabi, titánica, de corregir, de revisar muchísimas veces, verificar los diálogos, los personajes, la secuencia. Y afortunadamente, cuando uno lee mucho, como es el caso de Ney, tiene muy claro los pormenores y siguiendo a varios autores. Si yo te preguntara, Ney, ¿cuáles serían? Ya te pregunté quiénes eran tus referentes, pero
Si tú me preguntas en la poesía, yo te diría que Octavio Paz es uno de los que guía mis pasos con Vicente Huidobro y con el maestro Borges. O sea, yo no me hallo sin ellos tres, y podríamos agregar a más escritores, poetas. Tú, a los que tienes así de cabecera, que dices, me identifico con él y con él, incluso como que te sientas a platicar, aunque ellos ya hayan existido muchos años antes. El otro para mí es Miguel de Cervantes. O sea, yo me siento feliz con el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Sí, sí. En cuanto a poesía, pues en la escena mexicana, a mí Javier Villaurrutia me mueve mucho desde que lo leí cuando tenía 15, 16 años. Es un poeta que no he dejado de leer y lo leo cada vez que puedo. El mismo Borges, Arthur Rimbaud, ¿qué más? Elías Nandino, Max Rojas, el mismo Walt Whitman dentro de lo que es los escritores norteamericanos. Creo yo que ellos son los que, mi base poética, ¿no? que me hicieron desear ser poeta en un inicio. Bien, amigo, y vamos a recordarles que el Festival Literario Internacional Virtual llevará el nombre del Premio Nacional de Poesía Oscar Oliva, a quien le mando un abrazo. Bueno, le mandamos los tres un abrazo cariñoso al maestro, que cómo me impresiona la forma de estar leyendo todos los días. Recibimos sus comentarios, algunas notas, anotaciones de él. Tenemos el consejo prácticamente todos los escritores que estamos cercanos directamente de este extraordinario escritor y poeta. Ney, bueno, el tiempo se nos está agotando, pero muy contentos de que estén escuchando en Hispanoamérica y en Estados Unidos. ¿Quieres mandar algún saludo especial? Pues en especial a todos mis lectores que no sé, eso es raro, ¿verdad? Pero la novela Sino del Estrigón está siendo muy leída en el norte del país. Precisamente hoy envié ejemplares a Sonora, Baja California Norte, a Chihuahua. No sé, a lo mejor porque los norteños han dominado mucho el género negro y quieren saber qué está pasando en el sur, supongo. Y pues también en la Ciudad de México ha tenido mucho eco. Entonces, a todos mis lectores y personas que me han hecho llegar sus comentarios, les mando un saludo muy grande, un abrazo muy grande, y pues continuamos en esta senda de las letras, ¿no? Está construida de horas silla, horas insomnio, horas páginas, no sé, es algo muy, muy bonito, pero también duro, en el sentido de que el escritor es el oficio más solitario del mundo. Para poder leer necesitas silencio y soledad para poder escribir igual. Entonces, esos comentarios de los lectores o de otros colegas que escriben, creo que ayuda a mitigar o apagar por momentos esa soledad. Los siento muy cercanos cuando me brindan sus palabras, y en ese sentido pues yo les envío mi más cordial saludo, mi más grande abrazo, y así también para ustedes como organizadores de estos eventos, muy agradecido siempre con el colegio, con usted doctor, con la maestra Fabi, con Claudia, que no sale a cuadro, pero es parte importantísima del equipo. Creo que mi abrazo sincero y total, ¿no? es algo indiscutible en estos momentos. Gracias, amigo Ney Antonio Salinas. Vamos a decirle a Fabi, ¿quieres saludar a alguien, Fabi, antes de que despidamos el programa de La Voz del CEPSURE? Pues a todos nuestros amigos y colegas escritores y también a los integrantes del mismo colegio y demás agrupaciones, creo que nos escuchan también
personas ajenas al gremio que están súper interesadas en los temas que pues se tratan en este programa. Y bueno, ahora al alcance de todos, el maestro Ney Antonio Salinas, que quien no lo conocía, creo que en este momento estarán interesados en poder leer alguna de sus obras, ¿no? Después de toda esta explicación de este programa que nos ha regalado. Y bueno, un saludo a todos los que se toman el tiempo y la amabilidad de escucharnos. Gracias, Fabi, gracias, Ney. Un saludo a nuestro amigo Armando García, gerente de producción de Nuestra América Radio Online, y en los controles a la licenciada Claudia Vázquez Zúñiga. Y ya saben, amigos, mandamos saludos a las filiales CEPSURE Ocosocuautla, CEPSURE Internacional, CEPSURE Soconusco, CEPSURE Soque, Pipilas, Cintalapa, San Cristóbal, y a los países que nos siguen: a Argentina, Rosario, Córdoba, Argentina, a La Habana, Cuba, y así puedo mencionar a muchos más que se me están olvidando en estos momentos por obviedad de tiempo, pero muy contentos de concluir el día de hoy la 7ª edición de La Voz del CEPSURE, y agradeciendo esta plática amena con Fabi Toledo y Ney Antonio Salinas. Un abrazo para ustedes, estimados amigos, todo mi aprecio, cariño, y nos vemos en la próxima emisión de La Voz del CEPSURE el siguiente lunes. Me da mucho gusto poder saludarlos. Mi nombre es Adair Cepeda, soy escritor, y es un gusto para mí poder platicarles un poco sobre la novela El Sino del Estrigón, del escritor chiapaneco Ney Salinas Domínguez. Esta novela es parte del género noir o novela negra o thriller de suspenso, y se encuentra ambientada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la mayor parte. En ella, Ney nos narra un poco de este universo que le está generando en torno a esta urbe que no termina de despegarse de lo rural ni se convierte en esa promesa de lo urbano, pero que está llena de características de violencia, de sueños rotos y de personajes que tienen que descubrir cuál va a ser su camino. El personaje central, el narrador, nos va dejando a lo largo de un pequeño diario las aventuras y los infortunios que tiene que padecer. Él, viniendo de una familia humilde, siendo un ingeniero, siendo una persona que quiere crecer como cualquier otro mexicano y ayudar a su familia, se ve envuelto en redes que no puede manejar, y finalmente su destino es arrojado, es arrancado de sus propias manos, y termina en una senda de la que sabe el propio autor y el propio narrador que no han de volver. En esta historia nos cuenta cómo un alma sensible tiene que sobrevivir a costa de cualquier cosa, a costa de sí mismo, pero como esto no termina de sepultarlo, aunque tampoco le da libertad. En esta obra el autor nos cuenta cómo la ciudad, cómo los demás personajes, cómo la corrupción, cómo el hambre, cómo la miseria han impactado tanto que cambia el destino de una persona, de alguien que en manera casi imposible se hubiera visto en esa situación, termina recorriendo una senda por la que no hay una marcha atrás. A lo largo de estas páginas podemos leer en lenguaje muy chapaneco, pero también muy limpio, muy pulcro, muy a lo Ney Salinas, cómo la ciudad, este monstruo enorme, termina devorando a todos, y la ciudad comprendida como sus habitantes, como sus entornos, como sus situaciones, sus peligros y todo lo demás que ello implica. Entonces, El Sino del Estrigón, una gran novela del autor chapaneco Ney Salinas, a quien me permito extenderle un gran abrazo, y de quien esperamos leer las 2 novelas faltantes de esta tetralogía, y todas aquellas que vendrán seguramente, con todo el conocimiento que tiene de la ruralidad mexicana, del sureste siempre dolido, y de todo este paisaje entre lo urbano, entre la mitomanía que se daba sobre las promesas hacia el futuro, hacia el beneficio social, y todo esto que nunca llegó, pero que se ve reflejado día a día en cómo viven, cómo sienten, cómo se transforman y cómo se relacionan cada uno de sus personajes. Les agradezco mucho su tiempo, espero tengan la oportunidad de disfrutar de estas obras, así como de sus cuentos, y pues bueno. La Voz del CEPSURE. Escúchenos en la siguiente emisión todos los lunes a las 18 horas, hora de la Ciudad de México.
y a las 19 horas en Estados Unidos. La Voz del CEPSURE con Didier Gómez Trujillo. La Voz del CEPSURE.